hablar en esta mañana. El pastor ha estado predicando una serie que le empezó allá con los patriarcas. Después los patriarcas empezaron con Abraham, cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación y a través de ella darse a conocer a todo el mundo. Así que a Abraham le nace Isaac, a Isaac le nace Jacob, y de Jacob nacen los 12 patriarcas que serían de donde se formaría el pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel, por la providencia de Dios, todos ellos fueron a parar a Egipto, pero en Egipto quedaron esclavos. Ahora el Señor levanta a Moisés para que libere a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Después de eso hemos visto cómo lo ha traído a través del desierto y el Señor le ha suplido cada una de las necesidades. Eso a nosotros nos puede dar esperanza, nos puede dar confianza. Podemos nosotros confiar en el Señor cuando nosotros vemos lo que Él ha hecho a través de la historia, que Él nos va a suplir también a nosotros, que Él va a estar con nosotros, así como lo estuvo con su pueblo, y Él obró en cada una de las necesidades de su pueblo, así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Así que eso no sea para confiar en Él, para tener esperanza, porque a veces hay situaciones que se nos pone la situación difícil y pensamos, ¿qué va a pasar? Tenemos la historia sagrada, viendo cómo Dios ha obrado con su pueblo y nosotros somos su pueblo. Así que cuando llegue la aflicción, cuando llegue la necesidad, cuando llegue la pérdida, confiemos en el Señor, porque Él va a hacer lo mismo que hizo con su pueblo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Él no cambia. Así que podemos nosotros confiar que así como Él cuidó a su pueblo a través del desierto, va a cuidar de nosotros. Entonces, la semana pasada el pastor nos predicó de la preparación que debía llevar el pueblo para presentarse delante de Dios. Y vimos que había unos requisitos, tenían que lavarse, tenían que purificarse para luego ir delante de su presencia. Y aún así, no todos fueron realmente delante de Él. Solamente fue Moisés. Ellos se presentaron alrededor del monte, pero el Señor les dijo que nadie podía subir a esa montaña porque el que subiera iba a morir. Había algo que impedía que el ser humano se acercara a Dios. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio más grande. Hoy en día nosotros no estamos limitados. Hoy en día nosotros podemos ir diariamente a cada hora cuando nos sea necesario delante de la presencia del Señor. No hay una barrera. Ahora podemos ir delante de Él. Y Él nos escucha, Él está presente. Es más, Él quiere que nosotros vayamos día a día delante de su presencia. Pero en esta ocasión el pueblo no podía acercarse a Él porque aún no se había pagado el precio por los pecados. Aún el pueblo seguía estando impuro. Aún cuando se bañaron y se echaron perfume y todo eso, ellos seguían, su condición carnal seguía siendo impura. Pero ahora ya no es así. Ya el Señor Jesucristo pagó el precio que demandaba la justicia de Dios por nuestras transgresiones y hoy podemos ir delante de la presencia del Señor cada día. Bueno sería que lo hiciéramos. Si no lo hacemos, debemos estar atemorizados, porque si nosotros no estamos en comunión con el Señor día a día, déjeme decirle que nosotros somos más vulnerables ante los ataques del enemigo. Somos más vulnerables a faltarle al Señor. Si cuando nosotros pasamos tiempo ahí y estamos buscándole, nos encontramos en situaciones complicadas y a veces nos damos cuenta que le hemos fallado al Señor, imagínense si nosotros descuidamos eso. Imagínense si nosotros no nos ocupamos
de estar en comunión con el Señor. Vamos a ser más vulnerables ante los ataques del enemigo y vamos a ser más propensos a fallarle al Señor. Y yo estoy seguro que nadie de los que estamos aquí quiere que eso pase. Solo que a veces las situaciones que hay en nuestra vida nos llevan a que eso pase. Pero entonces, ahora ya se hizo una reunión, el pueblo de Dios se presenta delante de él, aunque no puede subir a la montaña, se puede acercar y está ahí esperando qué es lo que el Señor quiere decirle. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El pueblo se ha preparado para tener un encuentro con Dios. Ahora vamos a ver qué pasa durante ese encuentro. Así que hoy nos toca leer Éxodo 20, del 1 al 7. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 19, donde se llevaba a cabo la preparación para este encuentro. Así que lo vamos a tomar ahí, donde nos lo dejó el pastor, y vamos a continuar a ver qué nos quiere decir el Señor en este día. Voy a leer Éxodo 20, del 1 al 7. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronunciéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, oh buen Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has provisto, tú nos has cuidado y tú nos has permitido llegar en esta mañana hasta tu casa a escuchar tu palabra. En esta hora, oh Dios, te pedimos que tú tomes el control de todo lo que se va a hacer aquí. Señor, que seas tú hablándonos en esta mañana y que seamos edificados. Toma el control de cada uno de nuestros pensamientos, oh Dios, y háblanos. No permitas que nosotros salgamos por esa puerta de la misma manera que hemos llegado. Háblanos y haznos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Durante las próximas 2 semanas vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos. Los dividimos en tres partes. La primera parte tiene que ver con el amor a Dios. La segunda parte tiene que ver con el amor a nosotros mismos. Y la tercera parte tiene que ver con el amor hacia los demás. Suena muy lindo de esa manera, ¿no? Así es la ley de Dios. No es una carga, no es un castigo, es amor para con nosotros. La ley de Dios no es una dolencia, la ley de Dios es el amor de Dios hacia nosotros. Como vayamos nosotros viendo esto, vamos a ver que eso es así. Pero hoy nos vamos a dedicar a la primera parte. El predicar acerca de los 10 mandamientos no es algo muy popular hoy en día, aun cuando le acabo de decir que eso es el amor de Dios manifestándose a nosotros. Hay muchos hombres que
que no aceptan la ley, no están de acuerdo con ella. Incluso hay quien quiere desaparecerla, hay quien quiere que ya no se mencione ni siquiera el nombre de Dios, mucho menos su ley. Pero esos que están empeñados en eliminar la ley de Dios, yo puedo asegurarle en esta mañana que ellos no saben ni siquiera lo que están pensando. ¿Usted se imagina qué sería de nuestra sociedad si no existiera esa ley? Que de ahora en adelante ya no fuere un pecado el robar, ya no fuere un pecado el matar, ya no fuere un pecado el amar ni a mí mismo, el que yo pueda codiciar lo que tiene mi hermano y como puedo robar. ¿Se imagina el caos que habría en nuestra sociedad? Por eso le digo que la ley de Dios no es un castigo para nosotros, es su amor reflejándose hacia nosotros. Para algunos es una carga, pero Juan dice en su primera carta, primera de Juan capítulo 5, verso 3, dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. O sea, nosotros le cantamos aquí, yo te amo, yo te sirvo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Cristo eres mi Dios, y lo pronunciamos muchas veces, lo cantamos en corito. Pero la evidencia de que nosotros lo amamos es que guardamos sus mandamientos. De aquí cada quien toma su parte. Pero además dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, quiere decir que no es que va a ser una carga para ti, sino que cuando nosotros los cumplimos, pueden ser de bendición para nuestra vida y nosotros nos podemos sentir a gusto con ellos. Sobre todo cuando repasamos los que acabo de mencionar, que no es lícito que se me robe, que se me mate, que se me quite lo que yo tengo, que eso nos guarda a cada uno de nosotros de lo que pudiera acontecernos. Entonces podríamos decir que el propósito de los 10 mandamientos es que nosotros vivamos correctamente delante de Dios y que vivamos en armonía con los demás. Porque volvemos a lo mismo. Si no tuviéramos esos 10 mandamientos, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros nos conduciríamos? Hoy en día empezamos a verlo, porque cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión. Ahora la verdad ya no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Cada uno puede pensar lo que quiera y está bien. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si yo estoy bien y tú estás bien, ¿quién decide si eso es así? ¿Tú lo decides o yo lo decido? Tenemos que ir a un punto donde tenemos absolutos, la Biblia. Porque imagínate tú, aquel dice que robar está bien, porque satisface lo que él necesita aparentemente. Dice que matar está bien y algunos lo toman como un deporte. Dice que eso está bien. Y yo digo, no, pues no, quizás yo digo que no porque se me ha enseñado de esa manera solamente. Pero ¿cómo nosotros llegamos a establecer quién está bien? Solamente si nosotros tenemos la palabra de Dios, que Él ya ha dejado todas sus leyes ahí. Pero si nosotros las sacamos, si nosotros nos olvidamos de Dios, ni siquiera ninguno de nosotros tiene valor alguno. Porque si nosotros sacamos a Dios de la escena, ninguno de nosotros tiene valor alguno. Nosotros tenemos valor porque sabemos quién es Dios,
porque Él nos ha creado, porque Él nos está cuidando, porque Él nos está proveyendo, porque Él es el que nos sostiene. La palabra dice que en Él es que nosotros existimos, que sin Él no existiríamos. Entonces, no podríamos sacar a Dios. Tampoco podemos sacar su ley de la ley. A lo mejor algunos todavía tenemos ese pensamiento, sí, es pesado la ley, es una carga, pero como vayamos viendo cada uno de esos mandamientos, podremos darnos cuenta que no es una carga, que es un beneficio para nosotros. Así que hoy vamos a ver los primeros 3 que tienen que ver con el amor hacia Dios. Recuerde, le dije que la primera parte tiene que ver con el amor hacia Dios, la segunda con el amor a nosotros mismos, la tercera con el amor hacia los demás. Hoy vamos a tocar solamente la primera, las otras 2 las va a tocar el pastor. Así que entonces, la primera dice, no tendrás dioses ajenos. Vamos a envolvernos un poquito en qué está pasando con el pueblo de Israel. ¿Por qué es que Dios tiene que decirle eso? Debemos entender que el pueblo de Israel está saliendo de la cautividad en Egipto. En Egipto había dioses hasta los dioses. Ahí había muchos dioses. Egipto era politeísta, tenía el dios del agua, el dios de la tierra, el Nilo era su dios, el río Nilo era su dios. ¿Por qué? Porque el Nilo les proveía la mayor parte de su alimentación. A través del Nilo ellos tenían comida y podían llevar a cabo sus cosechas. Así que entonces, por eso ellos lo tenían como un dios. Lo que sucede cuando no estamos o no tenemos un conocimiento de Dios, terminamos nosotros adorando aquello que pensamos que es importante o aquello que es importante para nosotros, como lo era para los egipcios. Así que ellos tenían muchos dioses. Tenían de la tierra, de los animales, de toda cosa que se movía y hasta la que no se movía. Así que entonces Dios les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo tenía presente todas las costumbres de Egipto. Dios quiere separar a su pueblo. Recuerde que el propósito de Dios es, al formar su pueblo, es el darse a conocer a todo el mundo, a todas las naciones. Pero su pueblo ha estado esclavizado 400 años en Egipto y tiene muchas costumbres erróneas. Dios le empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué le dice eso? Dios dice, no te pierdas la realidad de quién yo soy. Muchas veces nosotros perdemos cuál es la realidad de quién es Dios. Empezamos nosotros a formar nuestros propios conceptos. Empezamos nosotros a decir, es cuando se saca la Biblia de su contexto. Cuando agarramos unos pasajes, empezamos a aplicar conforme a nosotros nos gusta, conforme a nosotros nos conviene. Empezamos a formar un Dios que es solamente el que me ayuda, el que me sirve, el que yo puedo pedirle favores, pero que yo no tengo ninguna responsabilidad con él. Estábamos bien en lo que nosotros habíamos mencionado al principio, pero si tenemos el pensamiento de que yo no tengo ninguna responsabilidad para con él, ya tenemos un Dios equivocado. Estamos forjando nuestro propio Dios. Por eso es que Dios le dice, no pierdas la realidad de quién yo soy. Y Él empieza diciendo quién es Él. Él le dice en el verso 2 de nuestro texto original, yo soy el Señor tu Dios,
yo te saqué de Egipto. El Señor empieza presentándose. Él empieza diciendo quién es Él y que ellos lo pueden conocer por lo que Él ha hecho en su vida. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de eso. Cada uno de nosotros podemos ver quién y cómo es Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros estamos teniendo ahora el estudio bíblico, el pastor nos está dando una enseñanza acerca de cómo es que se revela Dios al hombre. Y dice que no, la Biblia lo dice, en Romanos, en el capítulo 1, que el hombre no tiene excusa, porque Dios se ha revelado primeramente a él a través de su creación. Que cuando nosotros vemos lo que Él ha hecho, podemos nosotros entender cuál es su poder, cuál es la magnitud de Él, porque imagínense ustedes, cuando nosotros observamos el universo, ahora que podemos observar el universo, nos damos cuenta que tiene que haber una mano maestra, que tiene que haber algo que está sosteniendo eso. Entonces podemos nosotros saber cómo es alguien por medio de lo que hace y de cómo Él se manifiesta. Cuando nosotros vemos lo que Él ha hecho, nosotros podemos conocer a Él. Así que Él empieza revelándose a su pueblo y le dice: yo soy tu Dios. Esto es lo que tú tienes que hacer. No tengas otros dioses además de mí. Tú has estado acostumbrado a tener muchos dioses. Tú adorabas muchos dioses, pero de ahora en adelante no tendrás más dioses delante de mí. Al principio el pueblo de Israel estaba bien. Cuando el Señor les dijo: tienen que salir de aquí y van a ir a tal lugar y allá me van a rendir adoración. Para ellos no hubo ningún problema en ese entonces, porque ellos dijeron que es un Dios más solamente que tenemos que incluir a la lista. Y ya hemos visto todo lo que Él ha hecho. Hemos visto que Él ha azotado a la tierra de Egipto duramente y estamos viendo cómo nos está conduciendo. Por lo tanto, pues solamente lo incluimos al paquete que ya tenemos y todo va a estar bien. Pero cuando el Señor le dice: no vas a tener otro delante de mí. O sea, hasta aquí se acabó todo aquello. De hoy en adelante, nada más yo soy, dice el Señor. También le dice: no te harás ningún ídolo, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni en las aguas, dice. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con eso? Le está diciendo al pueblo de Israel: no te limites a algo que es menos que yo. Porque cuando se crea un Dios conforme a los conceptos del hombre, conforme a lo que él piensa, está limitando a Dios. La obra más grande que nosotros pudiésemos hacer para representar a Dios no se compararía en lo más mínimo con la realidad de su grandeza y de su majestad del Señor. Por más que nosotros tratásemos de hacer una representación de Él, no podríamos. Cualquier cosa que nosotros hiciéramos fuere incomparable con la realidad de lo que Él es. Por eso es que Él dice: no te hagas ningún ídolo. Otras versiones dicen: no te hagas ninguna imagen. Pero aquí nosotros tenemos que hacer la salvedad. No es que está mal tener imágenes, porque imagínense usted, tenemos una cruz ahí, tenemos unos monitos ahí, unos animalitos. Hay varias cosas que no podemos. El problema no son las imágenes. El problema es qué hacemos con ellas. Si nosotros seguimos leyendo nuestro texto original, le dice: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás.
Lo que pasa es que se hacían esas cositas para representar supuestamente a Dios, pero se inclinaban delante de ella y le pedían como si ese pedazo de madera pudiera hacer algo por él. Así es que lo pinta Isaías. Dice, van y cortan un árbol y se lo traen y cortan los pedazos para hacer una carne asada. Dice, y después de lo que le resta, pues se hace un ídolo. Y después se postran delante de él y le dice, mi Dios eres tú. No les alcanza el pensamiento, dice, para entender lo que han hecho. Han ido a cortar un árbol que es mío, cortaron un pedazo, se calentaron, se saciaron con la carne que prepararon y ahora se postran delante de un pedazo de madera. Vamos a ver cuáles son las características que tiene los ídolos y por qué es que Dios los prohíbe. Ya dijimos que cualquier representación que nosotros podamos hacer de Él no se va a comparar. Cualquier representación que nosotros tratemos de hacer de cómo es Él, nos vamos a quedar cortos. En el Salmo 115, el Señor da una descripción de cómo son los ídolos. Lo voy a leer, son como 5 o 6 versículos. Salmo 115. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre. Por causa de tu amor y tu verdad, ¿por qué tienen que decirnos las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, productos de manos humanas, tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Ese es el problema de que el pueblo de Israel siguiera adorando dioses o tuviese ídolos. Nada puede hacer, absolutamente nada pueden hacer esas imágenes, esos ídolos por nosotros. Usted tiene más poder que cada una de esas cosas que luego ponen ahí, porque usted puede hacer algo por alguien más, pero en realidad esos las puede tener ahí si quiere. Hay quien le gusta tener. Eso no es malo. Usted puede seguirla ascendiendo, pero su confianza no debe de estar en eso. Cuando nuestra confianza pasa a estar sobre ello, nosotros ya estamos confiando en la creación en vez de confiar en el Creador. Y eso era lo que quería corregir el Señor cuando está sacando a su pueblo. No van a seguir confiando en la creación, confíen en el Creador. Porque la creación, Él manipula la creación como Él quiere. Él hizo que cayera granizo, Él hizo que hubiera pestes, Él hizo que hubiera lluvia, inundaciones, que el río se contaminara. Todo eso Él lo podía hacer. Por lo tanto dice, no adoren la creación, adoren al Creador. Ni te inclines delante de ellos. Aquello frente a lo cual nosotros nos inclinamos nos define a nosotros. Nosotros podríamos hacer una pregunta en esta mañana. ¿Ante qué nosotros nos estamos inclinando? Podríamos decir que la mayoría de nosotros salimos de las imágenes que antes hablábamos. No sé quién viene con esa enseñanza que tuvimos antes. A mí me llevaban allá delante de la Virgencita y hacían muchas cosas.
quizás ya salimos de ello. Pero, ¿ante qué te estás postrando ahora? Dinero, fama, trabajo, placer. La vez pasada en el estudio bíblico estábamos tocando el punto de la idolatría y mencionaba lo mismo. Quizá ya nosotros salimos de eso y pensamos que ya en nosotros ya no hay ídolos. Bueno, pues ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y hoy en día nosotros tenemos uno en la mano. Yo lo hice la vez pasada, vamos a hacer una prueba, vamos a dejarlo por ahí. Y algunos de nosotros no podríamos pasar mucho tiempo siquiera. Así que entonces estamos nosotros inclinándonos hacia algo. Vamos a hacer la salvedad, no es malo. Malo que nosotros recibamos textos y estemos risa cuando estamos buscando al Señor. Pero se puede usar porque ahora tenemos aplicaciones para que nosotros leamos la Biblia. ¿Sí? Es una herramienta. En sí, el apóstol Pablo dijo, nada de esto es malo en sí mismo. Es lo que nosotros hacemos con lo que nosotros tenemos en la mano. Porque no es al contrario, es una herramienta. Toda la tecnología es una herramienta que el Señor mismo la ha preparado, la ha dispuesto. En su palabra lo dice, que la ciencia iba a aumentar. Y hoy en día nosotros tenemos hombres que han ido a la luna. Ha aumentado en gran manera la ciencia. Ese no es el problema. La tecnología no es el problema. Es qué hacemos nosotros con eso. Así que no se atribule, nosotros podemos seguir con el teléfono, nada más que no tome él el lugar que le corresponde a Dios. Vamos a pasar al tercer punto. Este es un poquito complicado. No usarás el nombre del Señor en vano. Yo creo que ya alguna vez mencioné un poquito acerca sobre ese punto. Hoy quizá lo vamos a refrescar para que lo tengamos presente. Pero vamos a ver por qué el Señor le dice esto al pueblo de Israel. Recuerden, primero está tratando de enseñar a su pueblo cómo es que él debe de vivir. Después lo traemos a la actualidad, cómo es que nosotros aplicamos eso. Era costumbre en aquel tiempo, y lo es ahora todavía, jurar por alguien o por algo que es superior a uno para hacer valer lo que nosotros estamos diciendo. Te lo juro por Dios, es la palabra mal usada. Te lo juro por Dios que lo voy a hacer. Está mal usada, pero ya lo aclaramos más adelante. Se acostumbraba lo mismo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía esa costumbre también y se manejaba ahí, ¿no? De hecho, la Biblia nos dice que cuando Dios le juró a Abraham que lo iba a bendecir, Abraham le sale con la pregunta, ¿y cómo yo sé que esto va a ser así? Abraham es un hombre de fe, Abraham es un gran hombre delante de Dios, pero también tenía sus cositas, como cada uno de nosotros. Ahora, esa pregunta no puede ser precisamente mala. Es bueno que nosotros busquemos una señal de si estamos en la voluntad de Dios o no la estamos. Así que no es un problema el que él haya preguntado. Dice, el Señor lo llama, le dice, salte de ahí, de tu tierra, te voy a llevar yo, te voy a dar otra tierra. Y le voy a hacer de ti una nación que tú no se va a poder contar. Es más, si tú puedes contar las estrellas, bueno, más grande es tu nación. Abraham le pregunta, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo yo sé que lo que tú vas a hacer va a ser de esa manera? La Biblia nos dice en Hebreos
Mateo 6 es que está. Dice que cuando Abraham hizo esta pregunta, Dios como que buscó por quién iba a jurar, porque no había otro más grande que él. Así que le dijo, pues te juro por mí mismo que eso va a ser. Entonces, esa era la costumbre, jurar por alguien o algo superior a ellos para que hicieran valer lo que estaban diciendo. Esa era una costumbre. Pero el Señor dice, ya no va a ser más así. Incluso hoy en día el Señor Jesús nos lo pone en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 33 al 37. Vamos a leerlo para que nos vaya quedando claro ese punto. Que cuando el Señor le dijo a su pueblo, esto ya no debe ser más así, es que así era. No usarás el nombre del Señor en vano. En Mateo 5, 33 al 37. También has oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Aunque hoy en día es muy difícil que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios. Ahora tiene que haber documentos y que se hagan valer por alguien más todavía, que lo selle para que después podamos ir a arreglarlo más adelante. Pero aquí el Señor está diciendo, cuando tú digas sí, cumple lo que tú has dicho sí, y cuando tú digas no, también cumple lo que hayas dicho que no. Porque a veces decimos que sí y hacemos no, y a veces decimos que no y hacemos sí. Así que entonces esa era la costumbre que había, pero el Señor dice, no más, se acabó hasta ahí. Pero, ¿por qué es que le dice? Todavía le sigue diciendo, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. No tendré por inocente a quien se atreva a mencionar mi nombre a la ligera. Y hoy en día nosotros hemos sido enseñados con unas frases por ahí que las usamos bien fácil sin darnos cuenta. Si usted está diciendo porque está asombrado de lo que el Señor ha hecho en su vida, eso está bien. Pero muchas veces lo decimos cuando estamos molestos por algo. Muchas veces lo decimos despectivamente. Muchas veces lo hacemos burlonamente. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí es bien normal. Si usted sale por allá afuera y cualquiera decía esa frase. Hoy en día, antes era diferente. Antes no se podía hacer eso porque se metía uno en un problema. Pero hoy en día, como le digo, ya todo es relativo, nada es absoluto, se empiezan a hacer esas cosas. Pero el Señor dice que no va a tener por inocente a aquel que lo haga de esa manera. Vamos a ir a nuestro texto original porque brinqué un punto que es muy importante que tocamos acerca de cuando estaba diciendo que no te hagas ningún ídolo, no te inclines delante de ellos, verso 5, y los adores, yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, y eso lo tenemos claro, el Señor no quiere compartirnos
compartir la adoración nuestra con nadie. Él nos puede compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero la adoración suya, esa es solamente para Él. Él no la comparte con nadie. Ahí es cuando dice, yo soy celoso. Por lo tanto, no te vas a inclinar, ni te vas a humillar, ni vas a honrar otra cosa. Pero hay otro punto que toca ahí, que dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es un punto que varias veces se ha tocado y se ha enseñado. Yo creo que ha sido con una buena intención, como queriendo crear conciencia en los padres, y se le ha dicho que si tú te portas mal, automáticamente tus hijos van a recibir lo que está diciendo ahí, que él van a ser castigados. Eso no es lo que está queriendo decir aquí eso, aunque eso es lo que pasa, pero no es lo que él quiere decir. Él no está diciendo, porque tú te portaste mal, voy a castigar a tus hijos también. Pero eso pasa, porque vamos a volver al punto. Está mencionando tercera y cuarta generación. Por lo regular, antes, a lo mejor hay algunos todavía. Bueno, yo creo que sí, aquí hay cuarta generación. Primera, segunda, tercera y cuarta. Por ahí atrás creo que hay cuarta generación. Era muy común que la gente estuviera juntos hasta 4 generaciones. El abuelo, el papá, el hijo, el nieto. Y todos tenían su descendencia. Por lo tanto, nosotros influenciamos positivamente o negativamente a nuestros hijos. Si yo hago algo que es malo delante de Dios, mi hijo va a aprender a hacer lo malo y él va a estar en la misma situación de rebeldía contra Dios. Por lo tanto, se va a manifestar ese castigo que él está hablando. Pero no es porque por lo que yo hice, mis hijos van a recibir las consecuencias. No es eso que está queriendo decir el Señor. De hecho, en Ezequiel 18, los israelitas tenían un cuento así. Oh, nuestros padres se comieron las uvas y ahora nosotros tenemos la dentera. Estaban hablando alegóricamente de que los padres habían hecho lo malo y ahora ellos estaban padeciendo. El Señor les manda a decir, no, eso no es así. Déjense ese juego porque eso no es así, sino que el alma que pecare, esa morirá. Así que cada uno de nosotros vamos a ser responsables por nosotros mismos. Si yo soy hijo, no soy responsable por lo que mi padre ha hecho. Y si yo soy padre, tampoco soy responsable hasta cierto punto por lo que mi hijo haga. Pero yo lo voy a influenciar positiva o negativamente. Y ahí ya voy a ser responsable en cómo yo hago influencias. Por eso le dije, hasta cierto punto no soy responsable, pero sí somos responsables. Así que el Señor nos ayude a obrar como tenemos que obrar. Pero, vuelvo y le repito, muchas veces se ha usado eso para decir, no, si tú has sido malo, Dios va a castigar a tus hijos y a tus nietos y a la que sigue. No es eso lo que está diciendo el Señor. Pero puede pasar, dependiendo cómo nosotros hagamos influencia sobre nuestros hijos, así va a pasar. Los israelitas venían saliendo de una comunidad idólatra, de una costumbre idólatra. Lógico que el patriarca hace su adoración a los idolitos, pues el hijo va a hacer la adoración a los ídolos, el nieto también va a hacer lo mismo y va a estar en una posición de rebeldía contra Dios, pero no está diciendo que por lo que ellos hicieron, que por lo que los padres hicieron, pues yo voy a castigar a los hijos. Nada más queríamos aclarar ese punto porque a veces se menciona de esa manera. Entonces, no va a tener por inocente a quien se atreva a pronunciar su nombre a la ligera. Pero hay otra cosa que quiere enseñarnos ahí el Señor, y eso ya tiene que ver también más con la actualidad. Quiere decir, no malgastes el poder de lo que yo soy. El nombre del Señor, ya dijimos que representa quién es Él y cómo es Él. De hecho,
Si nosotros estudiamos los nombres de Dios, cada uno que tiene el Shaddai, Shalom, Jireh, todos tienen que ver con la manera en que Él se conducía con el pueblo de Israel, con su proveedor, el que los cuida, el que los sana, el que es su paz. Así que entonces Él tiene en muy alta estima su nombre. Ya el pastor nos contó una vez una historia de un personaje que estaba en la cárcel y el rey se enteró que tenía el nombre del rey. El personaje que estaba en la cárcel tenía el nombre del rey y el rey fue a donde estaba el preso y le dijo: o arreglas tu conducta o te cambias el nombre, porque es muy importante su nombre. Así que entonces por eso dice el Señor: no tomes a la ligera mi nombre. No malgastes el poder de lo que yo soy. Él nos ha revelado su nombre y su nombre representa quién Él es y todo lo que Él es. Así que no lo representemos mal, poniendo al punto de aquel que estaba preso, teniendo el nombre del rey. Cuando pronunciaban su nombre, muchos podrían asociarlo con el rey. Y es que no representemos mal al Señor. Él quiere que reverenciemos su nombre porque Él sabe cuán poderosa arma es su nombre en nuestra boca. Esa es una enseñanza que muchos ignoran. Cuán poderoso es el nombre del Señor en la boca de nosotros. Mire, por su nombre nosotros podemos echar fuera demonios. Por su nombre nosotros podemos llevar a cabo sanidades. Por su nombre nosotros podemos hacer milagros. Es en su nombre que nosotros podemos hacer eso. Y muchas veces se ignora el poder que nosotros tenemos en eso y vivimos atemorizados, vivimos en necesidad, vivimos en un desastre porque ignoramos cuán poderoso es su nombre. Pero ahora quiero mostrarle el otro lado, porque es también algo que es muy abusado. Hay por ahí mucho charlatán haciendo abuso del nombre del Señor o de su palabra, sacándolo de contexto y enseñando: pues ahora lléname mi bolsa porque aquí dicen cosas así. Así que en su nombre nosotros tenemos el poder de hacer las cosas. Él nos ha dado esa capacidad. Por eso es que dice: no malgastes el poder que hay, no menosprecies aquel poder que se te ha sido dado, porque en esto, en su nombre solamente, es que dice la palabra que los demonios, solamente al pronunciar su nombre, nosotros no hemos hasta cantado, al pronunciar su nombre, los demonios. Y es en su nombre que se llevan a cabo sanidades y milagros. No es porque ahora el superungido, el superapóstol, el superevangelista, es por el poder del nombre de Dios que acontece en nosotros. Es por el poder de su nombre y de su palabra. Así que para que vayamos cerrando, el destino espiritual de un hombre comienza con el concepto que tenga de Dios. Por eso es que el Señor empieza en esa reunión: esto es lo que va a hacer de hoy en adelante. Ya no tendrás más dioses. No te vas a hacer ningún ídolo y no vas a mencionar en vano mi nombre. Y se presenta a Él y deja saber quién es Él, que ya para esas alturas los israelitas ya sabían quién era Él, porque eso es que Él les recuerda: yo soy tu Dios que te saqué de la esclavitud en Egipto. Así que del concepto que nosotros tengamos en Dios es que depende nuestra condición espiritual. Si yo lo tengo en un concepto, mi condición va a ser baja. Si yo lo tengo en el concepto que Él es lo más alto, lo más sublime, mi condición va a ser. 3 preguntas podríamos hacernos en esta mañana. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida?
¿Está tomando Él su lugar? ¿O hay cosas en nuestra vida que están tomando su lugar? Eso podríamos asociarlo con si tenemos ídolos hoy en nuestra vida. Recuerden, ídolos no son precisamente las imágenes esas que nos presentaron en un tiempo, sino que es todo aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios. Todo eso se convierte en un ídolo, y este mundo, particularmente este país, está diseñado, está en la posición que es más próspera para hacer que eso pase, que haya ídolos, porque estamos en una posición. Bueno, podemos nosotros tener cosas, podemos nosotros tener posesiones, podemos nosotros tener dinero, podemos nosotros tener fama, podemos nosotros tener los placeres que nosotros quisiéramos, y tengo que hacer la salvedad. El tener cosas no es lo malo, el que usted disfrute de algunas cosas tampoco es lo malo, el que usted quiera prosperar no es lo malo, es cómo lo vamos a hacer y qué lugar va a ocupar eso en nuestra vida. Así que entonces, ¿habrá algunos ídolos en nuestra vida? El Señor sabía que eso estaba pasando con el pueblo de Israel, y el Señor sabe que eso pasa con el ser humano. Cualquiera de nosotros podría estar en esa situación porque es una condición del ser humano. Dios creó al hombre con algo en él para que lo buscara. Pero cuando el hombre no ha tenido el conocimiento de Dios, está buscando llenar ese algo con cualquier otra cosa, y eso se ha convertido en su vida. El Señor quiere que dejemos eso. La otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿estamos usando su nombre a la ligera? Esa pregunta la vamos a contestar nosotros y lo vamos a dejar hasta ahí. Una vez más, nuevamente, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Hay ídolos en nuestra vida? ¿O estamos tomando su nombre a la ligera? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, y si hay algo en nuestra vida que necesita ser cambiado, usted no lo puede cambiar. La única manera en que eso puede ser cambiado es cuando nosotros nos rendimos a Él y le pedimos que Él haga esa obra en nuestra vida. Así que yo no sé cuál es la situación hoy en nosotros, pero el Señor la sabe, así que yo voy a orar y usted ora. Si hay algo que el Señor tiene que cambiar en nuestra vida, a veces nosotros lo sabemos. ¿Sabe por qué es importante que nosotros lo arreglemos ahora? Vamos nosotros a orar también, Santo Señor. Así que si hay algo en nosotros que sabemos que tiene que ser cambiado, pidámosle al Señor que lo haga. De otra manera podemos decir como el salmista: líbrame aún de lo que me es oculto, porque a veces hay cosas que nosotros o ya no recordamos o se nos pasaban por alto. Pero de la misma manera que Él empezó a restaurar a su pueblo, Él quiere restaurarnos hoy y nos seguirá restaurando. Así que oremos al Señor para que Él haga en nosotros la obra que Él tiene que hacer. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú has sido bueno, porque tú nos has cuidado, nos has provisto. En esta mañana tú nos has hablado, oh buen Dios, y reconocemos delante de ti nuestra necesidad. Sabemos, oh buen Dios, que por nuestra cuenta nada podemos hacer. Así que, buen Dios, en esta hora te suplicamos que tú nos examines y que tú nos mires, oh buen Dios, si hay en nosotros algo que tiene que ser cambiado. Te suplicamos que tú hagas la obra en nosotros. Por nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero tú tienes el poder de hacer lo que a ti te plazca. Por lo tanto, te suplicamos, oh Dios, que tú arregles lo que se tenga que arreglar en nuestra vida, para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo, ya que ese es el propósito tuyo en nuestra vida. Que nosotros seamos transformados día a día conforme a la imagen de tu Hijo. Hágase tu voluntad en nuestra vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.